Hoy tenemos paella de verduras y, como veis, opciones no nos faltan. Vamos a prepararla buenísima. A media temperatura echamos una tacita de aceite a la paella. La primera verdura que haremos es la alcachofa, sal y pimienta. También lleva unos dientes de ajo. Y haremos una cocción de 7 minutos. Y luego retiraremos la alcachofa y la reservamos en un plato aparte. La segunda verdura que vamos a hacer, en este caso, los espárragos. Luego veremos por qué freímos por separado las verduras. 1 minuto es lo que apenas freiremos los espárragos. Y en este caso, en último lugar, el resto de todas las verduras. Y hay que hacerlo de esta manera porque no todas las verduras tienen el mismo tiempo de cocción para tener su textura, su carne en su punto óptimo. Zanahoria, coliflor, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena. Al final tenéis todos los ingredientes escritos. Hemos añadido un poquito de aceite, sal y freímos durante unos 5 minutos. Y reservamos las verduras en el mismo plato que las alcachofas. Vamos a hacer el sofrito. En una paella de verduras, el sofrito es muy importante. De nuevo hemos echado un poquito de aceite, tomate maduro rallado, unas vueltas y luego añadimos cebolla y unas vueltas que reduzca el tomate y transparente la cebolla. A los 5 minutos echamos el pimentón. Está mezclado con ñora, mitad y mitad. Vueltas y agregamos una picadita de ajo y perejil. Estamos haciendo una salmorreta en la propia paella. Vueltas hasta que reduzca todo el conjunto. Y hecho el sofrito, que tarda unos 10 minutos, le añadimos todas las verduras, menos los espárragos. Y ahora un truquito que le va sensacional a la paella de verduras. Soja, un buen chorrito, unas vueltas y esto está a punto. Toca echar el caldo. Lleva azafrán y 3 partes de caldo por 1 de arroz. Subimos el fuego a fuerte y mantenemos durante 5 minutos haciendo el nuevo caldo, que es un caldo de verduras mezclado con las verduras agregadas. Y en este punto explicaros un truco. Si no sois puristas, podéis emplear caldo de carne y la paella tendrá truco con esta nota de sabor. Fuego fuerte y echamos el arroz. Bomba, valenciano, el mejor arroz para las paellas. En la descripción del vídeo tenéis tienda y allí tenéis algunos arroces recomendados. Repartimos el arroz y 5 minutos a fuego fuerte. Pasado el tiempo, bajamos a media temperatura y le añadimos los garbanzos y mantenemos 10 minutos más. Y cuando faltan 4 para el final, agregamos el espárrago, decorando. Esta es la razón por la cual hemos cocinado las verduras aparte, unas de otras. Por ejemplo, así el espárrago tendrá su textura de carne cruda, que es lo óptimo, como las demás verduras, cocinadas en su punto. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y los estrenos antes que nadie. Y en la descripción del vídeo tenéis enlace a tienda de productos recomendados y también enlaces a caldos, salmorretas, sofritos,
una mina. Que tengáis un feliz día.